Bueno, pues seguro que habéis oído hablar del tema del trading algorítmico, trading manual, estafa, martingala, todo esto y mucho más vamos a hablar en este vídeo, así que vamos a las pantallas y os enseño un poco qué es. Bueno, pues lo primero de todo es, vamos a hablar sobre el trading algorítmico. Va a ser un vídeo bastante sencillo y básico para que sepáis un poco qué es y sobre qué trata, ¿no? Lo primero de todo, para los más iniciados, es explicar qué es el trading. El trading es la actividad que realizamos todos aquellos inversores, que consiste en abrir operaciones o cerrarlas, ya sea de forma de compra o de venta, con el fin de obtener X rentabilidad a lo largo del tiempo. Es decir, los inversores al final y los traders siempre miramos a largo plazo. Entonces, hay dos formas de hacer este trading. La más común, que es manual, que es tú ves una oportunidad en el mercado y abres una operación. Y luego está la otra forma, que es programar una máquina para que te haga este trabajo a ti mismo, ¿no? Entonces, vamos a explicar qué es el trading algorítmico de forma más técnica. Al final, el trading algorítmico es crear un robot, una especie de máquina, que tú le des los parámetros de entrada, los de salida y los de gestión del riesgo y gestión de la operación, y él solito te va a abrir esas operaciones, te las va a cerrar, te las va a modificar, etc. Y bueno, al final lo que nosotros es que no tenemos un solo sistema de trading algorítmico. Bueno, hay gente que sí que lo tiene, pero lo que más nos gusta, por ejemplo, a nosotros en Burbank es crear una cartera, es decir, tener, yo que sé, 15 sistemas de trading algorítmico, cada uno para un par y un time frame distinto. Un time frame es el periodo que es cada vela del gráfico. Entonces, al final lo que buscamos es crear una cartera equilibrada y que ejecute las operaciones de forma automática y autónoma, sin nosotros tener que meter mano, simplemente meter mano en la creación del algorítmico, o sea, del algoritmo, y después pues sí que gestionarle un poco el riesgo, gestionar algunos parámetros y todo. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo se obtienen este tipo de algoritmos, ¿no? Este tipo de algoritmos se pueden obtener de distintas formas, ¿vale? Hay dos formas que son las más comunes, que es programándola tú desde cero. Hay que saber programar, depende del lenguaje de programación que utilices, pero es una manera que es bastante complicada. Aprender a programar lleva mucho tiempo, mucha dedicación y mucho error sobre todo, porque programar un algoritmo de trading no es nada fácil, pero sí que hay gente que se dedica a ello. Y bueno, también es una forma que si te interesa aprender de ello, puedes. Luego la segunda es utilizar, que es de las más comunes, entre los traders retail, porque sí que los traders de bancos y tal lo programan ellos, o de fondos y instituciones. Pero bueno, la segunda forma es a través de un software como el que tenemos aquí. En este caso se llama Expert Advisor Studio. En este software al final nosotros metemos unos datos y le ponemos unos parámetros, y esta misma página web lo que hace es que nos busca algoritmos y los va filtrando. Es decir, que a lo mejor busca 1 millón de algoritmos y ve cuáles han sido los parámetros que tú has puesto y te selecciona los que coinciden. ¿Qué pasa? Que no es todo tan bonito como parece. Al final existen errores en este tipo de plataformas, la data puede estar mal, puede haber data snooping, que al final es que se modifica el algoritmo para darte los resultados que tú quieres, pero luego te da la sorpresa de que cuando lo pasas a demo o a real, te das cuenta de que no opera como hacía en el backtesting, ¿no? Entonces, estas son las dos formas, en resumidas cuentas, eso, programando o utilizando softwares con data learning y tal, que te saquen esas estrategias bases. Luego tú las tendrás que hacer pequeñas modificaciones de código, que tampoco hay que saber mucho de código, simplemente es copiar, pegar en algunas partes. Pues por ejemplo, para el risk management pues hay que cambiar X parámetros para que el lotaje sea proporcional, ¿no? Entonces estas son las dos formas más comunes de obtener algoritmos de trading. Luego, algo que se confunde mucho en esta industria, seguro que si preguntáis a algún trader que no sepa mucho de trading algorítmico, te dirá que son una estafa. Y es porque confundimos el tema de los algoritmos con los bots martingala, ¿vale? Los bots martingala
aquí lo tengo muy bien explicado, ¿vale? En estos dos gráficos, no utiliza estrategias, es decir, cuando yo creo un algoritmo, el algoritmo tiene unas instrucciones de que, por ejemplo, cuando el RSI periodo 14 cruza y hace sobrecompra, abre una operación, por ejemplo, me lo acabo de inventar. Pero los martingala funcionan de una forma muy peculiar. Funcionan que ellos, por ejemplo, abren una operación que va a favor y toca el take profit, llega a ganancia, pues perfecto. Pero si no va a favor, lo que va haciendo es que cuando vaya bajando va abriendo cada vez más lotes, más lotes, más lotes, más lotes. ¿Qué pasa? Que cuando sube, de repente cierra la posición y compensa, pues a lo mejor en este caso compensaría el buy one lot con los otros tantos lotes que ha metido. Entonces saldría una ganancia muy buena, pero con un drawdown también muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los martingala? Lo que pasa es que suele pasar esto. Al principio empiezan a ir bien, tienen pequeñas bajadas, pequeños drawdown, pero cada vez que cuando de repente, tú imagínate que aquí no sube y sigue bajando y sigue abriendo lotaje, y hay un flotante muy grande. Tú imagínate que tienes una cuenta de 1.500 euros, ¿no? Pues si ese flotante llega a 1.500, te quedas sin margen, al final le vas a deber dinero al broker y lo que te hace es que te arruina la cuenta. Es decir, que los martingala van muy bien poquito a poquito, pero llega un momento en el que caen y te destruye totalmente la cuenta. Entonces, yo cuando hablo de trading algorítmico con gente del sector, muchas veces se confunde con los martingala. Los algoritmos que nosotros desarrollamos no tienen nada que ver, simplemente se basan en indicadores. En price action, por lo que tengo entendido, es muy difícil programarlos y yo creo que ni existen, porque por ejemplo para unos una zona, por ejemplo el price action, pues tú imagínate a la rotura de una zona, pero ¿cómo identifica el bot, la máquina, que ahí hay una zona? Porque por ejemplo para mí el poner una zona tiene X parámetros, pero para ti tiene otros X parámetros. Entonces por eso muchas veces los algoritmos, o casi siempre, se utilizan con indicadores. Lo puedes poner en diferentes mercados. En los software que utilizamos, ¿vale? En vez de programarlos con los software, suelen ser CFDs, ¿vale? Porque al final es mucho más sencillo, pues hay CFDs de todo. Al final tienes del oro, la plata, el euro, el dólar, índices, pero bueno, cada instrumento va cambiando un poco y hay que modificar X parámetros, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a cuáles son las ventajas y desventajas entre el trading algorítmico y trading manual. Al final, como todo, no es el santo grial, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Ventajas que tiene? Pues las ventajas que tiene el trading algorítmico sobre el manual básicamente es que no tienes que estar todo el día delante de las pantallas abriendo, cerrando operaciones y gestionándolas. Es decir, tu único trabajo es crear esos algoritmos y gestionarlos y mirar un poco todos los días, saber cómo van, que funcionen bien, que no se te haya caído la VPN o la VPS. Y eso, y prácticamente es crear algoritmos, crear carteras y gestionarlo, ¿no? Luego, también nos quitamos ese aspecto, bueno, es lo que se dice, que te quitas ese aspecto psicológico, ese psicotrading, que en realidad no hay una rama de la psicología que se llame psicotrading, por lo que tengo entendido. Pero bueno, sí que se dice que te quitas eso de la psicología, de abrir operaciones arriesgadas, porque te afectan tu entorno o lo que sea. Pero sí que es verdad que en el trading algorítmico también nos afecta el tema de la psicología y de los sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obtenemos un algoritmo, al final tenemos que ver sus parámetros. Si tú, por ejemplo, dices, bueno, es que todos los parámetros los tiene bien menos el profit factor, por ejemplo, pues al final estás tomando malas decisiones porque tú sabes que eso está mal, pero al final tu cabeza quiere crear esos algoritmos y sobre todo cuando se empieza la gente tomas muy malos parámetros. También con el trading algorítmico se cree que en un mes vas a tener una cartera diversificada de la hostia y con inversores, y eso es mentira. Es decir, el obtener un algoritmo, lo primero de todo es que consume ordenador, es decir, consume sobre todo RAM, si no me equivoco, porque tienes que tener varias ventanas abiertas y eso. Entonces, otra desventaja, bueno, más bien ventaja del trading manual versus el algorítmico, es que los humanos, con la forma de pensar que tenemos, somos más inteligentes que las máquinas. Eso es así, ¿no? Entonces hay mucha gente que cree que el tenerlo a través de máquinas no es bueno y no te da todo el potencial de la inversión, etc. Entonces, como veis, tiene sus pros y sus contras. Podéis investigar un poquito más por Google, hay un montón de artículos.
simplemente es algo básico. Y bueno, dicho esto, pasamos a lo que es nuestra opinión, ¿vale? La que tenemos dentro de Burbank Investment. Y es que nuestra opinión es que simplemente no tienes que encerrarte en una casilla, es decir, no tiene que ser blanco o negro, puede ser gris. Nosotros utilizamos tanto trading manual como trading algorítmico y en diferentes mercados totalmente distintos. Es decir, por ejemplo, tanto José como yo operamos futuros de forma manual todos los días, de lunes a viernes. Y por ejemplo, también operamos acciones de forma manual. Forex, por ejemplo, José lo opera de forma manual también lo opera de forma algorítmica como yo. Es decir, que al final no tienes que decir o solo manual o solo algorítmica. Es decir, lo puedes compaginar al final. Mientras que, por ejemplo, se están obteniendo algoritmos con el software, pues no tienes por qué estar de manos quietas, puedes hacer trading manual, por ejemplo. Es decir, que cojáis el gris, no cojáis ni el negro ni el blanco. Diversificar un poco, no pongáis los huevos en toda la cesta. Y básicamente esa es nuestra opinión, que os informéis. Es un tema muy interesante, sobre todo yo creo que el trading algorítmico va a ser como el análisis técnico. Hace 20 años o por ahí andará. La gente invertía en empresas solo por los fundamentales y luego se implementó el análisis técnico. ¿Qué pasó? Que el fundamental no es que desapareciese y solo hubiese el técnico, simplemente se combinaron y se utilizaban los dos para operar. Pues yo creo que con el trading algorítmico y trading manual pasará lo mismo, es decir, la mayoría de las instituciones y bancos utilizan algoritmos, aunque también hacen un poco de trading manual. Entonces yo lo que creo es que tienes que coger el gris y hacer un poco de todo, siempre y cuando, es decir, no hagas las cosas a medias. Si no tienes tiempo, haz uno u otro, pero si tienes tiempo, pues intenta hacer los dos de forma correcta. Y bueno, es un tipo de trading muy lucrativo y bastante interesante. Entonces os recomiendo que investiguéis y veáis qué os parece. Hay poca información en la red, pero bueno, en internet. Pero bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, darle un like, comentarlo, compartirlo y suscribiros al canal para ver más vídeos como este. Entonces espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.